Tes. ...24 pasan de las 12 del mediodía... ...seguimos haciendo la página central de la revista... ...de este día viernes... ...y vamos a compartir algún consejo con la audiencia... Déjenme ver si encuentro los papeles... ...no los voy a encontrar ahora... ...seguramente en el próximo bloque vamos a compartir los consejos... ...ahora vamos a seguir conversando con más invitados... ...en esta mañana... ...le damos los muy buenos días... ...a Alexandro Infante... Edil al cuadrado podría ser, ¿no? ¿Cómo le va? Del Movimiento Maldonado. Porque obtuvo 2 bancas, una por el acuerdo y por la presencia en la lista 23 y otra, en definitiva, por la lista 35. Del Movimiento Maldonado. Del Movimiento Maldonado. Sí. Bueno, en realidad no se puede asumir por 2 bancas, ¿no? Con el mismo nombre. ¿Cuál va a asumir? ¿Por la 35? No, por el Movimiento Maldonado. El Movimiento Maldonado es un acuerdo político y los acuerdos están para respetarse, ¿verdad? Nosotros teníamos ahí en la lista 23, que es la lista de Rodrigo institucional, casi todos los cabezas de lista estábamos en esa lista 23, todos. Y obviamente la 23 sacó en la línea en que yo estaba el edil, pero corresponde que yo asuma por el Movimiento Maldonado, que es la lista que llevé adelante y con la cual trabajé en forma independiente, inclusive con local independiente, con imagen independiente, con una campaña en algunos puntos también diferente a la que llevó adelante Rodrigo, sí emparentada, pero con alguna impronta propia del Movimiento Maldonado, que ya tiene 3 años de crecimiento en el departamento, y eso la identidad no podíamos dejarla de lado. Entonces, que como corresponde, hay que honrar la palabra y vamos a asumir por el Movimiento Maldonado que la lista 35. 2075 votos logró. Sí, más es un lema, porque teníamos listas nuestras ahí, ¿verdad? Aparte de la 35. Claro, no, claro, en el sublema logró 4059 claro, votos. porque había unas listas que eran nuestras, que eran la lista 16, del la 55, la 250, la 252, la 1523 y la 1723, pero lógicamente ahí despegada, la que tiene mayor diferencia es la de Alessandro Infante y Maya González, la 35 con 2075 votos. 2075 votos, y el sublema pagó bien el edil cómodo. Como te digo, ahí había 2 listas que eran nuestras propias, la 1723 y 1523, eran compañeros del Movimiento Maldonado, que decidieron abrir una lista para sumar de otros lugares de sus votos, pero que convergían todo en la lista 35. Así que felices de tener representatividad. El Movimiento Maldonado, que empezó hace 2 o 3 años a conformarse, que hoy ya tenga una expresión en la Junta Departamental y una banca propia, es decir, Movimiento Maldonado. Por eso la proclamación va a ser del edil de la banca por el Movimiento Maldonado. Es la primera vez que llega. Sí, pues la vez anterior había llegado a un acuerdo con Todos por Maldonado, ¿no? Sí, pero ahí yo no tenía el Movimiento Maldonado todavía. Era parte de otra lista. Era parte de una lista, era parte de una lista dentro del sector de la lista 50, de ¿no? Ligero Antía, claro, de la lista 50. Primero a 75, que formamos con Eduardo Costa, y luego, yo hace 15 años ya que sería edil con esta, ¿no? Con esta reelección. Primero los primeros 5 años con la 75, los segundos con la 50, siempre dentro del sector de Antía, y ahora con un sector independiente. La lista 50 que fue testimonial en esta elección. Voto tuvo. Un voto bien, merecido. ¿Qué reflexión le merece el resultado del pasado domingo? Y bueno, la verdad que primero que ganó el Partido Nacional por amplio margen. Ayer lo decíamos en un plenario de la agrupación, nos juntamos como todos los jueves, y el análisis era que en octubre le ganamos al Frente Amplio por 3.000 votos. Y ahora por casi 50.000. ¿La coalición está usted? No. Partido Nacional. El Partido Nacional. El Partido Nacional votó casi 80.000 votos. Exacto. Y el Frente Amplio votó 30.000, vamos en número 32.641. Hablamos de casi 50.000 votos de diferencia. Contra 3.000 en octubre. Eso habla de un voto porque la gente es la misma,
el padrón electoral es casi idéntico, o idéntico en realidad, porque idéntico, no se puede agregar de una elección a otra tan cercana gente al padrón. Las mismas personas optaron, casi 50.000 votantes optaron por el Partido Nacional. Sí, en la comparativa son 2015, son 6.000 votos de diferencia a favor del Partido Nacional contra el Frente Amplio. Sí. En el 2020 fueron 38.000 votos de diferencia, casi 30, estoy hablando de números redondos, y en esta oportunidad son casi 47.000 votos. Bueno, casi 50.000 como hablábamos. Quiere decir que el crecimiento del Partido Nacional es notorio en el departamento de Maldonado y deja claro que la oposición per se, la oposición constante que ha ejercido el Frente Amplio, la crítica constante a la gestión, el palo en la rueda. El palo en la rueda constante no da resultado. Y ayer hablaba con ingeniero Antía, estuvimos hablando más de media hora por teléfono, analizamos la elección también, y me decía eso justamente, lo que está diciendo vos, Alexis. Antía me decía, el palo constante no ha dado resultado en este departamento, el palo en la rueda, ¿no? El Frente Amplio tendría que rever sus políticas. La gente está en una cuestión pro de hacer, de crecimiento, de desarrollo, de colmar expectativas laborales y sociales, y no en el nada sirve, todo está mal y me opongo a todo porque sí. De vez en cuando hay que presentar alguna propuestita, algún proyecto para el departamento. Lo consulto porque se va a generar sin lugar a dudas, y lo decía Artola el otro día, a mí me votaron para ser edil, yo voy a ser edil, no voy a tocar. En este caso, Alexandro Infante, que va a elegir por la lista 35, es decir que no va a tener problema Rodrigo Blas como tuvo en las pasadas. No va a tener problema. No. Para respetar el acuerdo. ¿Infante podría ir a un cargo de dirección o un cargo municipal o queda como edil? No, jamás. Si tuviese intenciones de ir a un cargo ejecutivo, no estaría en la lista, encabezando una lista para la Junta Departamental. Es clara la lista cuando dice, y elijo y voto por la siguiente lista para el legislativo departamental. Por lo tanto, la gente me votó para estar en la Junta Departamental, porque así lo dice la lista. Irme para el Ejecutivo es una estafa a la voluntad de la ciudadanía. Y eso me niego totalmente. Más yo creo que tendría que estar prohibido eso. No podría irse una persona que fue electa para un cargo, porque la representatividad, esto es democracia representativa, ¿verdad? Te la dan los votos a la persona. La gente mira a la persona y se va a votar a este porque realmente me convence, me sirve o no lo vota. Ahora, si luego me votan para el legislador y aparezco su director de turismo, me parece que estoy faltando el respeto a una expresión cívica que me colocó en esa banca. Por lo tanto, hace 10 años que soy edil. Perdón, sí. Generalmente dice, bueno, de acuerdo me lo decía un candidato, de acuerdo a los votos que tengan, es la negociación por algún cargo que pueda hacer. Ya de entrada está mal eso. Está mal. Aparte, si realmente yo quiero el Ejecutivo, armo una lista, pongo a la persona que, o consensuamos en la agrupación quién va a ir al legislativo, claro. Nos colocamos en un lugar no salible, y ya, si nos va bien, nosotros vamos a reclamar, porque la representatividad también se refleja en el Ejecutivo. Claro. No quiere decir eso que la lista 35 no vaya a tener representantes en el Ejecutivo. Claro. Pero lo voy a hacer yo. Pero claro, porque generalmente uno arma una lista, y nosotros lo dijimos acá, y es candidato a director. Hay varios que son candidatos a director. Claro, son candidatos a directores. Son candidatos a director. Le junto voto y me aseguro el cargo por 5 años más. Lamentablemente, la mayoría de la población esas cosas no la entiende porque es muy fino de la política, pero yo tengo claro los conceptos y los códigos que se deben usar en política, en relaciones con amigos, pasaría a comer un asado para ir a jugar un casino. Es lo mismo. Hay que tener respeto por la palabra empeñada. Y la palabra empeñada es que me votaron para edil. Y ahí me quedo. Hace 10 años que soy edil de la Junta, si habré tenido oportunidades de irme al Ejecutivo, ¿no? Claro. Claro. Eso muchas veces lo hacen, ¿sabes? A veces porque la actividad privada, dice, yo me siento cómodo en la actividad privada, no estoy para la... No quiero ir al Ejecutivo, claro. Pero entonces no te pongan la lista de edil.
Claro, no te pongan en la lista de edil, no le pida a la gente el voto para edil. El movimiento Maldonado no es la primera elección en la que se presenta. Aquí, si bien hay un acuerdo con Unión y Cambio, ya el movimiento Maldonado tiene una chapa. En algún momento se hablaba de Infante como la tercera vía del Partido Nacional. El análisis fino de los números, que seguramente usted ya lo tiene que haber hecho con su gente, no sé, en el plenario, da una evolución del movimiento Maldonado, da que este acuerdo político con Unión y Cambio ha sido positivo, siente que... Yo un día lo escuché hablar hace mucho tiempo a usted, que dijo, un día alguien del movimiento Maldonado será intendente. Sí. Y bueno, eso habla de una meta a largo plazo. Pero claro, en las etapas que se van cumpliendo en el corto plazo, ¿usted siente que el movimiento Maldonado va teniendo una evolución? Sí, mirá, desde que empezamos separarnos de aquel momento el ingeniero Antía, yo pertenecía a Todos por Maldonado, y comenzar un proyecto político, y quede claro esta expresión. Lo nuestro no es un proyecto electoral. Un proyecto electoral es armamos una lista, vemos cómo votamos y después nos repartimos los cargos, y si te he visto no me acuerdo. Eso se hace también. Vamos atrás de comernos un asado, si votamos bien. No, esto es un proyecto político a largo plazo. Y en aquel momento que decidimos dar el paso de salir a la intemperie en un partido nacional consolidado en el departamento, porque hay oportunidades cuando la cosa está mal, pero si el partido está consolidado y fuerte, no había lugar para un espacio político nuevo. Estaba el Rodrigo Blas y el de Antía, y nos dieron un mes de vida, y algunos menos. Y de ahí a hoy, que tenemos una banca propia en la Junta Departamental, a vivas luces, el movimiento Maldonado no solamente no murió al mes, sino que ahora es independiente. Ahora es independiente y tiene una representación propia y legítima en la Junta Departamental. Eso es muestra de que hemos logrado captar un público distinto dentro del partido. Nosotros siempre dijimos lo mismo, no venimos a estar en contra de nadie, sino a favor del partido, a ayudarlo a crecer, y tal vez había un electorado que no estaba afín del Partido Nacional, que hoy está encontrando en esta expresión política y en este proyecto político un lugar donde participar y votar. Y bueno, va creciendo. Creo que no para de crecer, y de acá para adelante, otros 5 años, guarda la tosca. Bueno, guarda abajo, dijo. Sí, no, digo, es muy creíble el proyecto desde el punto de vista que el que encabeza no quiere acomodarse, ¿no? Porque, no, para nada. En otro grupo, como yo decía recién, son candidatos a directores, ustedes me tienen que apoyar para yo mantener mi cargo y lo demás que... Sí. Que se maneja. Y en muchos casos la gente se dio cuenta por algunas votaciones, ¿no? que hubo, que eran los candidatos. Ahora, ¿usted va a negociar directamente con Abella o dentro de Unión y Cambio? Porque indudablemente, tiene cuota aparte en el gobierno. A ver, hay un número desde la Junta Departamental, ¿verdad?, que es el 50% del gobierno, donde se da la gobernabilidad al intendente. Primero no podemos perder el foco de que el intendente es un compañero del partido, y es Miguel Abella. Es un compañero del partido primero. Segundo, que en las cosas que son buenas para el departamento Maldonado siempre hemos estado y vamos a seguir estando. A veces nos gusten o no. Uno puede decir, mira, esto la verdad, tal vez no tiene un beneficio directo para la agrupación o para el sector político, pero eso no tiene que primar. Lo que tiene que primar es si es bueno o no para el departamento Maldonado. Ahora, perdón, porque usted parece el fiel de la balanza, porque son 6 ediles de Rodrigo Blas y ahora Abella quedó todo por Maldonado con 15. Es decir, si Abella tuviera mayoría simple, que no la tiene, es decir, que en algún proyecto que el sector de Unión y Cambio no acompañe, usted puede decir, a mí me interesa este proyecto, por más que esté Unión y Cambio, usted tiene independencia en ese sentido. Es que si volvemos a esa balanza antes de la elección, serían 5 Unión y Cambio, 1 del Movimiento de Maldonado, 15 de Todos por Maldonado. Claro. Visto así, claro, sería esa la ecuación, y tendríamos... 16 votos es lo que más se usa en la Junta Departamental, es la gobernabilidad. La mayoría simple. La mayoría simple, que hasta para el presupuesto, ¿no? Para un fideicomiso, para un comodato. Después hay votación de mayoría especial, para excepciones o fideicomisos, que llevan 21 votos. Ahora, yo les voy a contar algo. En el año 2015 también fui edil
en forma independiente. Habíamos estado, hicimos una agrupación, recién entraba en política, y ganamos el gobierno con el ingeniero Antía. Y nos miraban como porque éramos una planta nueva en el bosque. Nadie sabía de dónde veníamos, nunca habíamos participado en política. Y teníamos 16 ediles. Y yo era el voto 16. A tal punto, Alexis, que hasta armamos mal la lista porque no sabíamos nada, no entendíamos cómo se hacía, pero queríamos participar, que yo no tenía suplente. Y estaba en la banca desde que sonaba el timbre para arrancar la sesión hasta que terminaba el timbre, y si me levantaba para ir al baño, el Frente Amplio se levantaba y nos dejaba sin quórum. Estaban mirando a Infante constantemente, porque quedábamos sin quórum, porque el quórum mínimo son 16. ¿Usted no tenía quien ocupar el...? No tenía quien. Soy el edil con menos falta en la Junta, en ese periodo, y con más horas de banca. Ahora, nunca faltó mi voto. Siempre estuve. Obviamente que hay acuerdos y discusiones que se dan. Le dio gobernabilidad y apoyo. Dimos la gobernabilidad, nunca faltó. Pero obviamente que se dan discusiones, se dan posturas. Una vez se dice, che, pará, esto está todo bien, pero también tenemos que dar una mano acá, porque está faltando tal tema en tal lugar o en tal barrio, y ese es un compromiso de campaña que yo asumí con los vecinos y por algo estoy aquí representando. Entonces, bueno, ok, se arregla, la política es el arte del acuerdo, ¿verdad? De acordar. Sí, el arte de lo posible, claro. Lo que no vamos a ir al plenario a discutir esas cosas. Esas cosas se plantean en lugar que se tienen que plantear, que son en la bancada del partido, directamente con el intendente. Ya tenemos experiencia en gobernar con 16 votos, y yo, especialmente, puntualmente yo, siendo el edil 16. Y tuvimos un excelente gobierno que, como decía Diego, ya en el 2020 la población nos dio los 21 ediles. Quiere decir que hubo un gobierno del Partido Nacional que con gestión y unidad que dio una imagen de que merecíamos más aprobación de la población, y yo creo que sea diferente en este periodo. Ojo que sí vamos a marcar nuestra impronta, y que hay cosas que necesitamos que sean ejecutadas para el departamento, porque son compromisos que también asumimos, y necesidades con vecinos, no personales. Si fueran personales, te diría que me estoy yendo ya para un cargo ejecutivo, sino con los vecinos. ¿Ah? Y parte de nuestros proyectos de campaña que teníamos ya en la interna, se lo vamos a llevar al intendente Abella para que analice, y algunos nos va a dar bolilla, estoy seguro, porque son buenos para el departamento. Por ejemplo, ¿qué proyectos? Bueno, nosotros tenemos una visión muy crítica con la parte social, ¿sí? El gran problema social que tenemos en Maldonado, y en eso coincide Abella, el actual intendente electo, en reuniones anteriores, hasta me pidió el proyecto nuestro para analizarlo, para poder llevarlo a cabo. Entendemos que no todo es una chapa o una canasta. Hay cosas que están pasando en el departamento, que pasan por temas emocionales, estrés, depresión, convivencia, que no hay un trabajo real sobre ese tema. Hemos inclinado la balanza de la gestión solamente a lo material, y estamos descuidando la convivencia en los barrios, y está muy complicado el tema, pero muy complicado. Y si Maldonado no pone el foco en eso, vamos a tener un problema para adelante enorme. Y Alexis, acá, en este estudio, estuvo nada menos que el ministro de Desarrollo Social de El Salvador, ¿te acordás? Sí. Carlos Marroquín, que caminó los barrios acá en Maldonado y nos dijo, con la experiencia que tienen ellos, esto es como preguntarle a aquel que ya la pasó, qué opina del tema, y me dijo, tienen un problema social enorme, ojo, cuídenlo, porque van camino a lo que pasó en El Salvador antes que Bukele sea el presidente. Se está gestando todo un caldo de cultivo muy complejo con la inseguridad y con la droga. Ya hay lugares en el departamento donde cobran peaje. Cobran peaje. O te preguntan de dónde sos, te apuntan con un revólver en el pecho, y esto no es mentira, es verdad, que haces acá, de dónde sos. En Maldonado está sucediendo eso. ¿En qué barrios? Mira, atrás del San Antonio, calle 7 para abajo, enseguida a la derecha. Por ejemplo, un pasaje que hay. 14 de febrero atraviesan autos y te cobran peaje para pasar. Bueno, a plena luz del día en ese pasaje está complicado andar. ¿Lo conoces? Bueno, está. A plena luz del día. Entonces digo, ojo el tema social que tiene el departamento de Maldonado, que es un tema de convivencia, es un tema de políticas sociales que tienen que ser aplicadas. Yo he sido muy crítico con el MIDES, siempre. Un Ministerio de Desarrollo Social, donde cada vez tenemos más indigencia y gente viviendo en la calle.
Un ministerio que se jacta de abrir refugios cuando debería jactarse de cerrarlos, porque es Ministerio de Desarrollo Social. Entonces el grave problema social que tiene el departamento de Maldonado hay que atenderlo. Y creo que es una política que tiene que variar enormemente en esta gestión de gobierno. ¿Y ese discurso social de Abella que ha pregonado? En eso coincidimos con Abella también. ¿No le genera por lo menos una sensación claro, positiva? Sí, te voy a repetir. Con Miguel cuando nos juntamos me dijo, me interesa el proyecto social que ustedes tienen, gane Rodrigo, estés con Rodrigo, pues en ese momento no había decidido con quién estaba, apoyes a quien apoyes, tráemelo que lo vamos a estudiar, por lo menos para que una parte se pueda instrumentar. Entonces creo que va a ser un gobierno de acuerdos, y el partido tiene que estar unido en las cosas importantes para el departamento de Maldonado, y a nosotros nos van a encontrar siempre para las cosas que sean importantes para el departamento de Maldonado y su gente. Infante, ya tenemos que terminar, pero en 30 segundos, Abella dijo que se va a reunir con los cabezas de lista, ya se reunió de su sector, pero después con el resto del Partido Nacional. Indudablemente, ¿usted va subido a Unión y Cambio o va a tener conversaciones con él directamente, como Movimiento Maldonado? A ver, yo creo que vamos a tener una reunión seguramente con Rodrigo y Abella, los tres, yo representando al Movimiento Maldonado, porque en definitiva los ediles hoy conformados salieron por la candidatura de Rodrigo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Eso hay que respetarlo. Ahora, te voy a repetir, con la variable de que el Movimiento Maldonado va a tomar decisiones en función de lo que entiendamos necesario para el departamento. Entonces podemos estar de acuerdo en un momento, podemos en otro momento tener oposición y plantear una visión distinta en forma independiente, en forma totalmente independiente, y de hecho políticamente vamos a seguir marcando un perfil independiente y que va a ir construyendo el camino de crecimiento del Movimiento Maldonado para las elecciones que vienen. Ya estamos pensando en la interna del 2029, 2028, ¿no? Ya estamos pensando en eso. Entonces creo que política se hace todos los días, todo el año, durante los 5 años, y ahí vamos a marcar un perfil distinto, seguramente. Para cerrar te digo que Maya González también es edil suplente dentro de Unión y Cambio, que representa el Movimiento Maldonado, que sí que tenemos una banca también, una suplencia, eso sí, dentro de Unión y Cambio, pero representante del Movimiento Maldonado. Y enviarle, aprovecho para enviarle, pues ustedes están escuchando, los compañeros de Aiguá, de San Carlos, con Darwin Viera, que fue candidato a alcalde por la 35, de Andrea Gaba, la hija de Pedro Gaba, en Piriápolis, que también está ahí, y a todos los compañeros acá, en Garzón, en todos lados estuvimos, en una agrupación, un movimiento nuevo, pero que tuvo raíces por todos lados, en Barrio Buenos Aires, con Pablito Escudero, y a todos los compañeros acá de Maldonado que nos dieron la oportunidad de tener la representación independiente en la Junta Departamental del Movimiento Maldonado. Todo sea por el bien del Partido Nacional, y en definitiva, si hacemos las cosas bien, es por el bien del pueblo de Maldonado. Que para eso hicimos campaña, ¿no? Hablando de que queríamos lo mejor para el pueblo de Maldonado. Que así sea. Muy bien, muchas gracias, Alexandro Infante, electo edil departamental en el Movimiento Maldonado, también en acuerdo con Unión y Cambio. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, amigos. Desde Ocean Park y para todo Maldonado, Ferretería F&F, con todo lo que usted necesita para construir, para reformar, pinturería, electricidad, herramientas, sanitaria, excelente atención y buen asesoramiento de sus dueños. Tienen envíos sin cargo a todo el departamento. Horario continuo de lunes a sábados de 7:30 a 18:15, pero también abren los domingos de 8 a 13 horas, 42 20.